Buenas tardes a todos. ¿Me veis en casa? Hola, buenas tardes. ¡Oh, qué alegría! me habéis hasta asustado. Poder hablar con alguien al otro lado. Ya me parecía Iker Jiménez. Porque hay gente aquí, si no pensaba que... A ver, bueno, vamos para allá. Ay, perdón. No me he dado cuenta. Vamos a continuar, vamos a terminar hoy el tema 3. Nos quedamos creo que era la suspensión del contrato de trabajo. Bueno, vimos las modificaciones del contrato de trabajo, creo recordar, ¿vale? Y nos quedamos aquí. Es decir, por un lado, hablamos que el contrato de trabajo se podía modificar funcionalmente, horizontal, vertical, o hacia arriba o hacia abajo. Vimos también que el contrato de trabajo se podía modificar geográficamente por traslado de desplazamiento. Y vimos también que el contrato de trabajo podía tener modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. Y nos quedamos en la suspensión. El contrato puede quedar en suspenso por determinadas circunstancias, ¿vale? Eso no significa que te vayas a la calle, sino que, ejemplo, maternidad, incapacidad, otras circunstancias, huelga, pues el empresario no tiene obligación de satisfacer el salario del trabajador, pero el trabajador no está, su contrato sigue teniéndolo, pero en suspenso, ¿vale? Aquí hay algunas causas por las que el contrato puede quedar en suspenso. Vamos a ver algunas de ellas, como pueden ser las excedencias, o como pueden ser los ERTE o los ERES, ¿vale? Van a aparecer muchas veces las causas ECOP, que son causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que vienen recogidas en las últimas modificaciones de la reforma laboral, donde, bueno, con estas circunstancias, te pueden dar lugar a que la empresa solicite un ERTE o un ERE, ¿vale? Digamos causas ECOP. Se establecieron algo que apareció principalmente durante la pandemia, aunque estaba ya recogido, y se hizo un proceso ERTE COVID-19, donde era una manera de suspender el contrato de trabajo, ¿vale? Mientras que estuviera la crisis, en este caso la crisis sanitaria. Posteriormente ya esto se mantiene, el ERTE, pero se mantiene de otra manera en las reformas laborales posteriores. La diferencia principal entre uno y otro es que el ERTE es algo transitorio, tú vuelves a tu puesto de trabajo. En el caso del ERE es que no vuelves. ¿Vale? Tienes que devolver las llaves de la empresa. Que las tengo con los cuchillos. Efectivamente. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos, porque hay alguna modificación en general, depende si las empresas son de más de 50 o menos de 50, pero el proceso más o menos es este, ¿no? Es decir, el de todo, iniciativa del empresario, evidentemente, en un plazo no superior a 15 días, normalmente se reduce si las empresas son más pequeñas, a 7 días, periodos de consultas, etc. Hay que hablar con los representantes, es decir, son decisiones que se toman por situaciones determinadas, ¿vale? Pero que tienen que estar justificadas. Uno no abre la puerta y dice, venga, hoy iros todos a casa que vamos a hacer un ERTE. ¿Por qué? Porque la situación económica está muy mal, por la organización, por la producción, por lo que sea. Todo hay que justificarlo, hay que informar a la autoridad laboral, ¿de acuerdo? Y se puede denegar, ¿de acuerdo? Un ERTE de fuerza mayor, este es anterior, y ahora los que se han quedado son estos, son un mecanismo de flexibilidad y estabilización, que son los ERTEs cíclicos y sectoriales, ¿vale? El ejemplo, uno que se hizo en abril del 22,
que fue el primer mecanismo para agencias de viajes. En momentos determinados bajó, acordaros que los viajes, evidentemente por el tema del COVID, se fueron, ya hemos vuelto a la normalidad, ya se ha vuelto a llenar, sobre todo lo notas en la subida de precios, que ya ha vuelto a la normalidad. Pero es una forma de, a un sector determinado, darle la oportunidad de, pues, trabajadores, etcétera, para intentar recuperarse antes de que la empresa cierre y que se vaya todo el mundo a la calle. O sea, esto tiene que ver con la de ERTE Fuerza Mayor. Me he perdido porque te has saltado. No, a ver, este es un casos determinados que son de solución más rápida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí en España tenemos la costumbre de unas veces para hacer lo mismo ponerle un nombre distinto. Sí, y estás haciendo lo mismo con 4 palabras. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora actualmente funcionan más estas medidas, que son ERTEs también, pero son de carácter cíclico y sectorial. La excedencia es otra suspensión del contrato de trabajo en determinadas circunstancias. Vienen recogidas en el estatuto y en los convenios colectivos, contratos. Una, la más habitual, la voluntaria. Bueno, tiene que darse una circunstancia de tener un mínimo de antigüedad en la empresa para poder solicitarla. Este tipo de excedencia pues no computa efectos de antigüedad. Yo he conocido compañeros pues, que se han ido a trabajar a otro tipo de empresas, han pedido excedencia y algunos no han vuelto. Se han vuelto a su propia empresa por las circunstancias esas. ¿Vale? No hay reserva de puesto de trabajo si hay una prioridad o un derecho preferente a la reincorporación. ¿Vale? Y pasados unos años se puede volver a solicitar. ¿Vale? La voluntaria, establecida 4 meses a 5 años. Pero se puede volver a poner lo mismo. Pero quería preguntarte, cuando están en el periodo de excedencia, ¿te pueden dar de alta en otra empresa? Sí, claro. Claro, tú en esa empresa, tu contrato está suspendido. Tú no tienes ninguna relación con la empresa. Por ejemplo, situaciones que yo he conocido, lo que os decía, una profesora de física y química que montó una empresa, hizo autónoma con otro compañero, y montó una empresa de temas de productos químicos. Claro, ella es empresaria, claro. Y luego, pues pasado el tiempo, la excedencia que pidió, vio que la empresa le iba de maravilla y dijo, no vuelvo a aguantar a los niños de 11 años o 12 años. Me quedo carajo. O un profesor que se va a Estados Unidos a trabajar en colegios. O X tiempo que quieras. Claro, es decir, que tú te contratas en otra empresa o profesores de nuestra especialidad. Es decir, más de uno hemos recibido ofertas privadas de trabajo. Eso, si te ofrecen algo mejor y dices, bueno, a ver, prueba. Es decir, sí, pero es que esa excedencia... en momentos determinados tú pides la excedencia como si quieres pedirla para vivir la vida y viajar. No tienes que justificarla. No. Estamos hablando de una excedencia voluntaria, a la que tú tienes derecho en tu convenio, con el estatuto, y tienes derecho a pedirla si tienes al menos un año de antigüedad. No, volver. ¿A volver o no volver? ¿Pueden volver cuando tú quieras o tienes que esperar No. a que haya... A ver, puedes pedir el reingreso, porque las circunstancias y la empresa te puede decir, no, espera. Tienes que esperar Siempre te va a decir que esperes. Tienes que esperar a que haya convocatoria de nuevas oposiciones para que... No, oposiciones, en el caso de educación, es que no es decir, si yo me fuera ahora, mi plaza no la pierdo, lo que pierdo es el derecho preferente de este instituto. Me darían plaza en otra en la Comunidad de Madrid. Pero en la empresa privada, cuando tú te vas a una excedencia, pues, y dices, me voy a Barcelona a trabajar, o a lo que sea, y quiero volver, cuando he pedido una excedencia, pues de un año, de 2 o de 3, quiero volver antes, la empresa no tiene obligación de contratar. Bueno, no hay reserva de puesto de trabajo. Claro, es decir, tú tienes, en caso de necesitarte, derecho preferente. ¿Quién coge una excedencia? Pues normalmente cuando, hombre, o si te toca la primitiva, te la puedes escoger. Pero si a ti te ofrece un puesto de trabajo en otra empresa y tú pides excedencia, te vas a hacer a la otra empresa, ¿por qué? Porque son mejores condiciones laborales, económicas.
lo que sea. Pero no quieres perder a lo mejor lo otro A por ver, si acaso. ya, pero no significa que, que te reincorpores. Ojo, Pero si tú ves una excedencia, tienes el derecho a que te cojan otra Que no, vez. que no hay reserva de puesto de trabajo. sí, derecho preferente a la incorporación. Por eso, si Derecho tú preferente. pides una excedencia de un año, tú cuando Si pasas tú el te año vas- tienes que a coger, ver, aunque sea el no, puesto bajo. no. No. Tú te vas de excedencia y yo para cubrir tu puesto la contrato a ella. Sí. ¿Vale? Cuando tú vuelvas, cuando termine el año, yo sigo contratado a ella. Ya, pero esa persona que se da excedencia tiene su plaza. No su No. plaza, No, sino su puesto. No. Sí, No, es míralo, su plaza, pero míralo. no su puesto. no hay reserva de puesto de trabajo. De puesto no, pero No, era sí, derecho preferente. Oye, que yo vuelvo, ya, ha pasado mi año. Vale, cuando tengamos hueco, en la empresa te llamaremos. Pues sí, Ya, claro, pero es así. A eso me Que refiero. el 99% de los casos En no te... algunos sitios tienes que esperar a que haya convocatoria. Claro, depende. Que convocan. Exactamente. Por eso digo que cuando uno pide O sea, no excedencia, puedes contratar a alguien antes que a ti, ¿no? O sea, si tienes que contratar a alguien, tú tienes en la siguiente. sí. a ver, cuando uno pide excedencia, tiene que tenerlo muy Ya, claro. eso sí, pero Muy clarito. es al final un derecho tuyo, ¿sabes? Sí, pero es un No, derecho, yo nunca veo. un derecho Unas características. preferente, pero nada más. Nada más. Y la cosa O atrás. el convenio te puede establecer una convocatoria de plaza, o si es algo público, ¿vale? Normalmente ese puesto puede ser en otra dependencia o en otro sitio. Sí, eso sí. ¿De acuerdo? A nivel privado no te cogen. Nos has hecho la Eh, putada y no te lo van a volver a hacer. Pero en ese Por favor, que si no, no sé. Que sí que alguna vez he escuchado rumores de que tenías que esperar una nueva convocatoria, porque si no era convocatoria de oposiciones, y de ahí si convocan 25 plazas, quitan una es la tuya, pero te tienes que esperar a que ese... Yo conozco la de educación, y en educación es, porque he visto compañeros que se han ido y lo que hacen es, algunos en convocatorias del Ministerio de Educación, como profesor visitante en Estados Unidos, están 2, 3, 4 años, vuelven, pero no vuelven al sitio donde estaban, sino que vuelven a otra plaza, le reasignan otro instituto. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos la excedencia forzosa, que también es muy habitual, que es aquella de elección de cargo público. Esta computa efectos de antigüedad, ¿vale? Es como si no te hubiese sido de la empresa. Y además tiene reserva de puesto de trabajo. Un alcalde, los concejales, diputados, todos los que tengan vinculación de alguna manera oficial, forzosa, ¿de acuerdo? Porque si uno se presenta a diputado, pues ahí en el Congreso de Diputados hay profesores, y hay abogados, y hay gente trabajando de Hacienda y de otros sitios. Dejan su puesto de trabajo y vuelven. Yo tenía un amigo que era alcalde de un pueblo, estuvo 16 años de alcalde, y cuando salió, su empresa ya no existía. ¿Vale? Pero hay O sea, que si te llaman para algo público... gente conocida, por ejemplo, Manuel Marín, que fue presidente del Congreso de los Diputados, profesor universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha, comisario europeo, tuvo diferentes cargos. Cuando dejó la política, se volvió a la universidad a la casa. Tristemente su lujo. O otro famoso, Julio Anguita, maestro, portavoz de Izquierda Unida, volvió al instituto, estuvo un tiempo hasta que se jubiló. Pérez Rubalcaba, es decir, hay profesores universitarios. Pablo Iglesias, que es profesor universitario. Es decir, hay diferentes que vuelven a su puesto de trabajo. Incluso docentes o representantes sindicales también, que son representantes sindicales y cuando acaba su periodo de excedencia, como por jubilación, por una elección o una representación, vuelven a su puesto de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí sí hay una reserva de puesto de trabajo. Y además, si tú has estado 4, 8, 10, 12 o 30 años en un cargo público y vuelves, esos 30 años sí computan como si no te hubiese sido de la empresa. ¿Vale? O sea, están cotizando. ¿Eh? Están cotizando, ¿no? No. Cotizando a cotizar, te vaya o te vaya.
Me refiero La es antigüedad. la antigüedad. Ah, vale. Un complemento salarial que vas a cobrar, Vale, vale. es decir, como si hubieses estado en la... Como si nunca te hubieses ido. Y luego tenemos otros dos tipos de excedencia, que es por cuidado de descendientes menores y o por cuidado de un familiar, ¿vale? Hasta 3, 2 años, con distintos cómputos de antigüedad, derechos de reserva, etc. Ahí es importante porque el estatuto marca generalidades y los convenios colectivos suelen mejorarlo, ¿vale? Este tipo de excedencias, ¿vale? La de por cuidado, Tenerlo en cuenta. la de por cuidado de menores no es hasta los 12 años. Me parece que son permisos, pero excedencia no. Creo que excedencia no. Por lo menos en... Sí, bueno, si yo tengo un niño de 18 años, de 16 años, ¿me puedo pedir una excedencia por cuidado de menor? Yo creo que no. Si es- Por eso te digo que es hasta los 12 años de los niños. Eso. Dices... No. Son reducciones de jornadas. Otra vez. Exactamente, o permisos de eso, pero no, hay un... No sé si son 6 años o... A no ser que sea por convenio interno. 12 hasta los 12. No lo sé. Exactamente la edad, no lo sé. Son Algo han reducciones de dicho. jornadas. ¿Se entiende? Algo han dicho desde casa. Sí, que las reducciones de jornada por cuidado de hijos normalmente suelen ser 5 años el máximo, a no ser que haya algún convenio interno que lo mejore. Bueno, reducción, en este caso hablamos de excedencia de hasta 3 años por cuidado, adopción o acogimiento, ¿vale? Pero que no sé exactamente la edad del menor, no sé exactamente ahora la edad. Eso lo miramos y lo ponemos, ¿vale? Seguimos. Aquí tenemos el resumen de lo que hemos comentado, ¿vale? Los requisitos, la duración, etc. Es importante conocer un poco el funcionamiento de la excedencia, porque al fin y al cabo forma parte también del ámbito laboral. Una finalización del contrato, ya estamos con la extinción, la finalización, ¿vale? Lo que requiere, las causas, tienen que estar recogidas, deben ser alegadas y probadas. Cuando finaliza porque acaba su tiempo, pues evidentemente no hay problema, pero sí cuando hay despido, todo hay que alegarlo y hay que probarlo, ¿vale? ¿No entrarían aquí las licencias de empleo y sueldo ¿Dónde? en estos No. causas? Porque además es causas bajas en seguridad social. Sí, pero entraría en aquellas prestaciones de carácter... los permisos a los que tiene derecho un trabajador. Ah, vale. Vale, que como no cotizan ni tributan ni nada, Claro, como se es para decir, la... permisos... hoy, por ejemplo, me he enterado de otro que no sabía, que era la reducción de permiso con sueldo de media jornada durante un mes por cuidado de un familiar grave. Es decir, Sí. ese el año pasado no estaba, No, está este año. Hasta que no te sucede, un profesor se ha visto en esta circunstancia no lo sabes. y en vez de un mes ha pedido 15 días con sueldo, ¿vale? Porque tenemos que pedir sustituto, hasta... Entonces, eso no existía. Era un permiso sin sueldo para cuidado de familiar hasta hace 4 antes no era años. retribuido. Estas cosas van variando continuamente. Sí. Bueno, y si estás metido en comités de empresa, pues lo ves mucho más fácil. ¿Vale? Bueno, seguimos. Causas de extinción diferentes, las vamos a ir viendo. La más habitual, voluntad conjunta del trabajador y el empresario, un buen acuerdo de las partes. Petición de baja o aceptación, firma de finiquito. Vamos a ver lo que es el finiquito y vamos a trabajar en la forma práctica. Finiquito no deja de ser la liquidación de las cantidades pendientes que tiene la empresa con el trabajador. A eso se le llama finiquito. Es decir, es una forma de cerrar todas esas deudas pendientes. Ahora veremos qué se incluye en el finiquito un poquito más adelante, lo que suele ser habitual. La empresa no está obligada a cumplir preaviso si no supera el año, salvo que esté establecido en convenio o contrato. Siempre dice, no, es que me lo tiene que comunicar con 15 días de antelación. Eso es prácticamente una costumbre que se ha establecido, pero solo antiguamente los contratos que yo recuerdo, contratos de obra, te decía el segundo año, pero no te decía el primero, el segundo año, y si te habla del segundo año, significa que el primero no hay que hacerlo, ¿no? Pero es norma, suele ser norma habitual que un trabajador antes de irse comunica con 15 días de antelación que se va, o la empresa le comunica que no cuenta con él con 15 días de antelación, ¿vale? O
por cualquier otra causa que pueda firmarse que no sea ilegal en el contrato. Extinción por voluntad del trabajador. Normalmente, porque el trabajador dice, mira, me voy. Si no avisa, le pueden descontar las cantidades pendientes del finiquito, esos 15 días que decíamos, tal. O, en estos casos, no suele tener derecho a indemnización ni a prestación de desempleo, porque él se va, el trabajador se va. Abandono, sin preaviso. Normalmente la empresa suele esperar unos días por si acaso es enfermedad. Al partir del tercer día tiene obligación el trabajador de comunicar la baja si es correspondiente. La empresa puede reclamar daños y perjuicios, ¿vale? A veces le pone patitas en la calle y ya está, pero por si acaso. Y luego, una resolución por causa justificada, y yo siempre añado, ojo, se recomienda no dejar el puesto de trabajo, es decir, modificaciones del contrato de trabajo, falta de pago, incumplimientos, cualquier esa circunstancia que obligan al trabajador a irse y reclamar ante el juzgado de lo social. Normalmente este tipo de circunstancias tienen derecho a una indemnización de 33 días de salario por año, límite 24 mensualidades, desde el 12 de enero del 2012. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso luego vais a tener un cuadro al final con todas las indemnizaciones y días. Pero ojo, y ahí hay una sentencia del Supremo, que no abandonéis el puesto de trabajo, sino que denunciar ante la social, y luego el trabajador, normalmente lo que te dice el Supremo es que puede optar o a la indemnización o mantenerse en el puesto en las condiciones establecidas, ¿vale? Normalmente si denuncias y ganas, no vuelvas. Es mejor que no vuelvas. Eso ya. Bien. Extinción del contrato por voluntad del empresario. Aquí ya estamos hablando de otra cosa. Se pueden dar tres circunstancias habituales. El despido colectivo, cuando ya estamos hablando de más de un número de trabajadores en función de los trabajadores de la empresa. Un despido por causas objetivas, que se dan una serie de características, y los despidos disciplinarios. Lo que se puede calificar es decir, poner de patitas en la calle a alguien por su comportamiento, por alguna de las causas que ahora veremos recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Este tipo de despidos siempre tienen que estar fundamentados. ¿De acuerdo? ¿Y tiene que haber un preaviso? Sí, ahora lo vemos. ¿Y es obligatorio? A ver, todo depende. Si le pegas un tiro a un trabajador, Sí. si llegas drogado, llegas bebido y tienes que sacar el No, es que te he camión. puesto que tienes que vender 3.000 euros y no los has vendido. Normalmente, cuando hay despido, siempre suele haber, ya está fabricado en la cabeza del empresario. ¿No? Y a veces te dicen, usted no venga mañana, te entrega la carta, etc. Luego ya están los tribunales para poner orden. Acordaros lo que decíamos el otro día de la croqueta del Mercadona, que echaron a un trabajador porque se comió la croqueta. Ahí no hubo preaviso. No se comió usted la croqueta, o se comió la croqueta. No. Y luego Casi todo el mundo le ponen por Es que disciplina. están de moda ahora los disciplinarios. Sí, todo el mundo. Hombre, despido por causas objetivas, sí o sí, el trabajador tiene derecho a una indemnización. Siempre, el 100% de las veces. Ahora lo vemos. Bien, un despido colectivo. Cuando afecta causas ETOP, ¿vale? Económicas, técnicas... A mí me pasa lo mismo ahora mismo. Es sensible esto. Económicas, técnicas, organizativas y productivas, es un poco resumen también de lo que hemos visto anteriormente. Cuando afecta a un número de trabajadores o un porcentaje, le llamamos despido colectivo. El procedimiento es el ERE, ahora vemos en un cuadrito más o menos cómo se estructura, y siempre se empieza con una indemnización de 20 días de salario, máximo 12 mensualidades. Ese es el mínimo. Eso es el mínimo, pero no significa que haya que dar eso. No Nos te estoy entendiendo aquí. Menos de 100 trabajadores. Eso es para Si calcularlo. tienen que echar hasta 10 Para que sea despido colectivo. Si Estamos hablando en de el despido primer caso colectivo. es a 9 ya no es colectivo. Colectivo. Ya, o sea, que se echan 9 no es colectivo. En el de menos de 100. Y luego entre 100 y 300 un 10%. Un 10%. Si llegas a un 9% tampoco es Y colectivo. más de 300 mínimo 30 personas. 30, sí. A partir de 30 personas. Es lo que establece los números que establece el estatuto. ¿Vale?
Y lo que os decía, la indemnización, partimos de esa base. La negociación es, al menos, el trabajador va a recibir 20 días por año, máximo 12 mensualidades. Pero puede llegar a 25, a 28, a 33, a 45. Y yo vi hace años, me parece que era un de Vodafone, que les pagaron alrededor de 53 días por año. 46. El máximo no. El máximo. Lo único es lo que establece claro, la negociación. Un juez, el máximo va a establecer los 45 días, que es lo que es antiguamente. Pero la empresa, para quitarse problemas, también a veces Depende de la empresa. Presión social, mala publicidad, ese tipo de cosas, dice, no, yo le ofrezco a los trabajadores que les voy a dar 53, como pasó, 54 días por año. Yo me acuerdo, os acordaréis, el follón que hubo cuando retiraron la Coca-Cola de Fuenlabrada. Me parece que al final hablaron de 33 días por año, creo que era algo así, ¿no? Me parece. Entonces, todo está en la negociación, porque luego unos se van, otros se prejubilan, otros se forman. El ERE forma parte de determinados apartados, no solo despidos incentivados, bajas incentivadas, que se le llama, es decir, a ver, tú tienes 61, te vas a jubilar dentro de 4, te damos una indemnización hasta los 63, luego te vas al paro, estás un año en el paro y a los 65 te jubilas, ¿vale? Y al final dices, lo que pagas, contratas a un par de trabajadores que cubren lo que es este trabajador. Cosas así. Son negociaciones. Por eso se llama expediente de regulación de empleo. La empresa lo comunica a los trabajadores, a la autoridad. Aquí tenéis un poco el resumen de todo el proceso. Los trabajadores deben estar informados. La autoridad laboral tiene que estar informada. Hay unos plazos para negociar y se puede llegar a un acuerdo o no acuerdo. Y si no hay acuerdo, a veces la autoridad laboral tampoco lo admite. Pero la mayoría de las veces se busca el acuerdo, se llega a acuerdos para evitar que eso se alargue en el tiempo. ¿De acuerdo? El expediente de regulación de empleo. A diferencia del ERTE, que era una suspensión, aquí estamos hablando de una extinción de contrato. Despido por causas objetivas. Este tipo de despido son cuando concurren determinadas circunstancias. Hasta la última reforma de Yolanda, me parece que creo que fue ella o otro, no recuerdo. Pues, principio del 20, me parece, dentro de los despidos causas objetivas también estaban las faltas de asistencia al puesto de trabajo. Eso se eliminó. Están metidas como despido disciplinario. Aquí han quedado estas. Inactitud de la persona contratada, si no se conocía. Es decir, un trabajador que mira, es que no, este puesto no es el tuyo, tal, no sé qué, después de un año con nosotros, despido por causas objetivas. Falta de adaptación de la persona empleada. Es decir, imaginaros un trabajador, le cambian la maquinaria, tiene 50, 55 años, él estaba acostumbrado a coger cajas, doblarlas y colocarlas, y ahora tiene una máquina con un ordenador. En estos casos siempre le dan una formación, le dan un tiempo para adaptarse, pero si no se adapta, despido por causas objetivas. Ahora veremos las características principales. Amortización de puestos de trabajo. Por circunstancias determinadas, hay puestos que tienes que amortizar. O insuficiencia presupuestaria. Es decir, eso estaba preparado por un programa público, tal, se ha quedado sin dinero, no ha llegado dinero de Europa y ese puesto, claro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la característica principal de este tipo de despido? Que siempre se pondrá a disposición una indemnización de 20 días por año. Límite 12 mensualidades. Siempre. Ya dice el trabajador, a ver, a mí me echas y no me has dado tiempo para adaptarme, lo que sea. Denuncio al juzgado de lo social. El juzgado de lo social me da la razón y el despido cuenta. Pero resulta que el juzgado de lo social, el tribunal me dice que no, que la empresa tiene razón, sigo teniendo derecho a la indemnización. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que este despido, por causas objetivas, que está muy fundamentado, y se tiene que fundamentar con un preaviso, con
con una carta. Fijaros que tiene el trabajador derecho a 6 horas semanales de búsqueda de empleo. ¿Vale? Es decir, mira, no te adaptas dentro de 15 días y te das unas horas para que tú puedas buscar trabajo o lo que sea. ¿De acuerdo? Insisto, puede recurrir. Si le da la razón, se tratará como un despido disciplinario. Si no le da la razón, aún así, el trabajador tendrá derecho a la indemnización. ¿De acuerdo? Despido por causas oficiales. Despido por causas disciplinarias. Aquí estamos hablando ya hechos graves. ¿Vale? Hechos graves. Pues aquí tenéis lo que marca el artículo 54 y demás del estatuto. Faltas repetidas e injustificadas de asistencia, indisciplina, ofensas verbales, bueno, pues más o menos ya son situaciones graves. Situaciones graves. ¿No? Donde el empresario dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Comunicación, siempre por escrito, lo que llamamos carta de despido, se tiene que motivar, te pueden echar para atrás, es más, puedes dar una carta y te dan oportunidad de un segundo despido si no está bien fundamentada, pasados unos días, creo que son unos 20 días, a partir del primer despido. Aquí la indemnización, en principio, es ninguna. Despido disciplinario es lo que se suele decir que vas con una mano delante y otra detrás. No entiendo Pero, el segundo despido, José. no, el segundo despido no, es que tú le das la carta, te lo echan para atrás porque no está bien fundamentada, no está bien y te dan oportunidad para rectificar esa carta de despido y hacerla correctamente. Te dice, si se realiza sin respetar los requisitos establecidos, el empresario tiene la oportunidad de realizar un segundo despido. Sí, pero ya te has ido a tu casa, ¿no? Tienes que meter... Claro, a ver, estamos hablando que cuando tú recibes una carta, si no está... usted se va a la calle por el artículo 54 del estatuto. Vale. ¿Por qué? Ahora, tú denuncias. Le dices al empresario, no, esto no me vale. Usted no ha fundamentado, no ha argumentado el porqué del despido. El trabajador vuelve. ¿Le puedes despedir? Sí. Y lo argumenta. No. Cuando dije 54 es que se me olvidó decir. Llega borracho todos los días a la empresa desde las 8 de la mañana a la estaca y lo argumenta. Vale, pero no es que solo lo diga, tendrá que también justificarlo de alguna manera, ¿no? Claro, tendrá la justificación. Aquí estamos hablando que un despido se tiene que argumentar y justificar, evidentemente. Para eso están luego los tribunales, para decidir si no, sí o si no. ¿Vale? Sí, pero la fecha ya cuenta desde el segundo despido. Tramitación. Siempre hay que comprobar que la falta no ha prescrito. ¿Vale? Normalmente, estos son los plazos. Ojo a los convenios colectivos, que pueden establecer fechas y días, etc. Desde que tiene conocimiento el empresario de la falta, porque, claro, una falta leve no da lugar a un despido, pero puede dar lugar a una sanción. Una falta grave a lo mejor da lugar a una suspensión de empleo y sueldo durante un tiempo. Y una falta muy grave, aquí tenemos en nuestro reglamento de régimen interno o plan de convivencia, cuando un alumno comete una falta leve se le da un parte. Cuando acumula varias partes leves, es una grave. Si es leve, pues a lo mejor se queda sin recreo, o viene una tarde a trabajar. Si es grave, se va un día a su casa. Pero cuando se acumulan varios graves, Se le invita a marcharse. es muy grave y puede llegar hasta 19 días. O sea, esto es como echarles 10 días, 20 días y 60 días. No. Esto es que para las faltas leves, si pasan más de 10 días, ya no le puedes O sea, comunicar esta falta caduca. ninguna sanción. Vale. La falta caduca. Efectivamente. O sea, a ver. Siempre y cuando no se lo hayas comunicado. Quiere decir, por ejemplo, has roto un cristal, ejemplo. Y si en 10 días tú no le dices que te he pillado, ya ha caducado esto. Efectivamente. Si es una falta leve, si consideras que es una falta... Normalmente los convenios establecen qué se considera falta leve, grave o muy grave. ¿De acuerdo? Pero pone, en cualquier caso, los 6 meses desde su comisión. Claro, desde que empiezas, tú que le comunicas y no das ninguna sanción, Que tienes un plazo hasta... tú abres, cuando tú conoces una falta, ¿vale? Pones, si no cumples estos plazos, prescribe. Ahora,
Si tú pones en marcha el procedimiento hasta los 6 meses si no has tomado una decisión, ¿de acuerdo? Esto es, tú estafas a Hacienda, Hacienda no te dice nada, pero en el momento que Hacienda pasa van a llegar los 4 años, abre expediente, el tiempo lo prescribe. Aquí lo que te está diciendo es que desde que cometió el delito, ¿vale? Para aplicarle la sanción. Efectivamente. Vale, ¿de acuerdo? Desde que se lo dije, vaya. Claro, es decir, muchas veces tú lo comunicas y no haces nada. Eso no es una amenaza. Oye, que a la próxima... Vale. Normalmente. A ver, yo con es decir, hace años que no trabajo en la empresa privada y en la empresa pública para sancionar a alguien... No puedes. En la empresa privada... Poder si puedes. El problema es que el procedimiento es que a veces está farragoso y prácticamente te ponen trabas. La mayoría cumple, pero siempre hay alguien que incumple. Siempre. Entonces, Y el que menos te esperas, además. tienes que hacer Puede ser un sindicato, puntaje. Pero en la empresa privada yo sí me dejo guiar, y así lo teníamos cuando yo trabajaba, en el convenio colectivo. Bueno, en fin, despedir es muy raro despedir, salvo que haya justificado. Y hay veces que despiden porque les interesa. Por ejemplo, no hace mucho me contaban un colegio concertado para cambiar la política de la línea de centro, contrataron a un director de estos que escriben, que dan conferencias y toda la gaita, llegó en el mes de mayo, evaluó y el 1 de julio dijo tú y tú a la calle. Justificación ninguna. Indemnización si no te preocupes, toma. Indemnización, lo que te corresponde. Y empiezo tal. Ahí ni falta, ni leche, ni gaita. A la calle. No tengo ningún justificado. El juez, que sí, no se preocupe. 45 días por ello, no le corresponden 33 por eso le digo. Venga, aquí tienes indemnización. Punto. ¿De acuerdo? Eso lo hace mucha gente. Aquí estamos hablando de términos legales por si pueden suceder determinadas circunstancias. Pero cualquier trabajador, que empiece a trabajar en un sitio, tiene que tener claro sus condiciones en el contrato, sus condiciones en el convenio colectivo, etc. Tenerlo claro porque se pueden dar circunstancias de ese tipo. Los hechos, descripción de forma clara, concreta, motivos, etc. ¿Vale? Finiquito, lo que hablábamos de finiquito. Documento, normalmente puede ser la nómina, puede ser un documento, una carta escrita donde se recojan todos los conceptos que quedarían pendientes y se le pone a disposición del trabajador con las cantidades correspondientes. Y el trabajador puede estar conforme o no. Normalmente cuando no está conforme no hace falta firmar o puede ponerlo conforme, no pasa nada. Lo único, yo entiendo que es porque va a denunciar al juzgado de lo social. Porque si no, no tiene sentido. A veces, las empresas, que hay que tener mucho cuidado, incluyen algo que dice en el finiquito que expresa que el trabajador y el empresario reconocen no tener nada que reclamarse en el futuro. Qué capullos son. Te ponen una notita bien, ¿vale? Y tú firmas y ya ves, estás aceptando que no hay nada pendiente. Insisto, el no conforme anula todo esto. Si tú no estás de acuerdo con el finiquito, normalmente es raro, los finiquitos suelen estar bien, salvo pequeños detalles de cantidades o que llegas a acuerdo. Si no, todo esto va a tribunales, ni firma, ni tal, ni leche, ni gaitas. Abonos y descuentos. Días que falten del mes, porque si te despiden el día 10, pues son 10 días que te deben de trabajo. Importe de vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de pagas que tengas pendientes, indemnizaciones, lo que sea. Todo esto son los abonos que va a recibir el trabajador en el finiquito. Y luego los descuentos correspondientes. Retención a cuenta del IRPF en el caso de la nómina, o cuotas a la seguridad social, o de los días de vacaciones. Las pagas no cotizan a la seguridad social, pero sí están sujetas a IRPF, que lo veremos en la práctica. Todo esto para que os vaya sonando. Esto significa que si esto cae en la práctica, en la teoría no va a poner nada. ¿Vale? Lo veremos haciendo números.
Y por último, las indemnizaciones no tributan, más allá de 180.000 euros o que sean superiores a lo legalmente establecido. Y normalmente, si son superiores a lo legalmente establecido, te lo suelen dar en negro. Claro. Esto es lo que modificó la ley de 2012, la ley laboral, donde se modificaron el procedimiento de indemnización y la cuantía de las indemnizaciones, ¿vale? Esto, que es teórico, pero que en la práctica lo veremos, es lo que os decía, un trabajador que despiden, que lleva muchos años, cobrará una cantidad hasta el 11 de febrero de 2012 y cobrará otra cantidad a partir del 12 de febrero de 2012, ¿vale? Que lo veremos en la parte práctica. Esto nos ha llevado a reducir la indemnización de despido, porque lo que os dije ya creo que el último día, o el anterior, estamos hablando de despidos que cada vez van bajando. Los que van a tener derecho a 45 días por año son gente que lleva ya pues 20, 30, 40, pues la mayoría se jubila, ¿no? y no recibe pensión o indemnización, con lo que dentro de unos años quedará 33 y de ahí iremos bajando, ¿vale? Esto es para que lo conozcáis, pero insisto que va en relación a la parte práctica. Bien, ¿qué puede hacer un trabajador ante un despido? Aceptar la extinción, por los motivos que ya hemos tratado, echarse en una esquina a llorar, o no aceptar los motivos. Es decir, si me despiden, ¿por qué me despiden? Y yo voy a luchar porque no me despidan, ¿vale? Entonces, el trabajador lo que hace una vez que tú recibes el despido, tienes 20 días hábiles, ni sábados, ni domingos, ni festivos incluidos, para presentar una demanda de conciliación. Es un paso previo. Aquí no necesitas abogado. Normalmente yo siempre recomiendo que te busques a alguien o acudas a tus representantes sindicales o a quien sea, que siempre ayudan en este procedimiento. Al servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Tienes 20 días. Es importante presentarlo cuanto antes. Cuanto antes. Sobre todo porque si no hay acuerdo, luego el trabajador tiene que decidir si sigue adelante con la demanda de los juzgados. Y ahí los días que te quedan son Justos. los que no has utilizado. ¿Vale? Imaginaos. El día que te despiden. Yo os lo pongo aquí, ¿vale? Pero brevemente. Me despiden el día 15 de noviembre, ¿vale? Hoy es 26, ¿vale? Imaginaos, 27. Mañana 27 voy y presento la demanda, la papeleta de conciliación. ¿Han pasado? 12 días. ¿Sí o no? ¿Me seguís, no? 12 días. ¿Sí? Nos convocan al encuentro, a la conciliación, la empresa no se presenta porque le da igual, no pasa nada, por lo tanto significa que no hay acuerdo, y ya el trabajador que tiene 12 días. o aguantarse y decir, pobrecito, me han dejado abandonado la empresa, debe ser que lo he hecho mal, pues nada, me voy a mi casa. Estoy despedido. O presentar una denuncia ante el juzgado de lo social. ¿Cuántos días tengo? Si he gastado 12, tengo 8 días. Para presentar la denuncia, sí. Y ahí ya necesito abogado. Y luego, posteriormente, necesitaré procurador. ¿Vale? Pero eso es otra cosa. Pero es importante esto. Los días. Los días, ¿cómo funcionan? Es que no lo tengo muy Pero claro. son hábiles. Si a ti te echan un día 1, tú metes la papeleta el día 2. te quedan 19 días. Desde el día de Claro, sí, pero si a ti te llega la citación 15 días. No, pero los días no se han movido. Vale, o sea, que cuenta del día que Claro. tú presentas Es la decir, tú papeleta. cuando presentas esos 12 días que hemos tardado en presentar la papeleta, porque estaba asesorándome, esos 12 días, ahí se para el procedimiento. Vale. Todo está en marcha. Dentro me llaman, porque normalmente suele ser rápido Sí. en la conciliación. Te llaman y dicen, no,
no estamos... lo digo que es muy habitual que la empresa no se No se presente. presentan mucho. Que no se presente. Significa que la empresa está muy tranquila de, bueno, si me denuncia, allá él que me denuncie, él o ella, y ya nos veremos en los tribunales. Aunque le tengan que pagar la indemnización o lo que sea. La empresa no se suele. El problema, y aquí lo tengo claro, es que no se presente el trabajador. Es el que, ahí, salvo que sea una causa justa, Justificada, ¿no? si no, se da por archivado. Y ya eso no se puede volver a ver. ¿Vale? Es decir, imaginaros, yo que sé, que tú presentas, te citan y hay un accidente de metro, el metro se rompe, yo que sé, presentas algo que justifique, entonces suelen dar otro día. Son solo dos procedimientos, por así decirlo, ¿no? Sería Bueno, luego ya lo los 20 días para presentar como que no estás conforme. Máximo 20 días. ¿Vale? Y pasas Si por utilizas los 20 ejemplo, días, acabas tu procedimiento. pasando, tienes todavía 18 y de esos 18 ves que no se presenta tal y tienes para presentar ya la denuncia. Ya a partir de la denuncia te verías. No, ya es cuando... Ya es cuando... Ya a partir de la denuncia ya son No, ya el procedimiento, pues los procedimientos normales de una Aquí ya no depende de ti. Pero Ya lo sé. cuando yo presento a los 2 días, presento la demanda de conciliación, me llamarán dentro de 15 o 20 días, cuando sea si pilla fiestas o cosas de esas. Pero te suele han retrasar cumplido un poco 2 días. Vale, pero tú tienes esos 2 días, luego tienes 18 días para pensar, decidir, hablar con un abogado, hablar con tal y ir al juzgado y presentar la denuncia. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Pero primero hay que hacerlo sí o sí lo de la papelera. Sí, es un trámite obligatorio. Y luego está la sentencia. Es decir, cuando ya llega al juzgado social, pues puede pasar que la sentencia del juez o jueza sea procedente, improcedente o nulo. Cuando hablamos de un despido nulo, estamos hablando de un despido que se ha saltado todo lo relativo a la ley. Por ejemplo, despedir a una embarazada. ¿Vale? Ahí no hay indemnización, ahí obligatoriamente es la readmisión. Te tienen que readmitir y además parte los salarios que has dejado de percibir, lo que conocemos como salarios de tramitación. En el momento que te despiden hasta que sale la sentencia y te obliga a la sentencia que te readmitan, esos salarios te los tienen que pagar y readmitir. Y te tiene que cotizar. Sí. Hombre, claro. Y todo eso lo que conlleva. Eso es, si a ti Salario de te tramitación. despiden todo. y tardan 35 días, tú es como si no te hubiese sido. Por lo tanto, te lo tienen que pagar y esos 35 días ya se están cotizando. Es una sentencia judicial. Pero es que no sale a los 35 días, es que a lo mejor se tiran año y pico. Pues año no No. suelen tardar tanto. No, en materia laboral no suelen tardar tanto. No porque saben No. que... Porque pueden ser nulos, No. entonces... Puede haber alguna que se retrase porque hay apelaciones, pero lo laboral, sobre todo este tipo de cosas, suele ir rápido, porque si no, no tiene sentido. Y No tiene sentido que tú despidas a un trabajador. Si tú despides a un trabajador y no sabes hasta dentro de 3 años, empieza a haber despidos, a patadas. A patadas. y las vacaciones también te las dan. Tú, Todos los derechos. vamos, Tú has devengado por eso. tú te han despedido y te han dado el finiquito. Y en el finiquito te han dado todo lo pendiente. ¿Vale? Y te han despedido alegando no sé qué, y tú vas, denuncias y dices, no, señores, a mí me han despedido porque estoy embarazada. Y como estoy embarazada, y me No puedes puede pagar, decir. tal, entonces el juzgado, ahí están las pruebas, etcétera, decide, tú ya has cobrado tus vacaciones, tú ya has cobrado como finiquito. ¿No tienes que Si te lo devolver han pagado. el líquido? Normalmente lo que hacen es luego ajustar. Pues no deberían. No, pues a ver, tú no puedes cobrar tampoco. Claro, por- pero A ver, tú estás cobrando cantidades pendientes. Por lo tanto, lo único que haces es ajustar, ¿vale? Bien, termino en esto, ¿vale? Esta, procedente es que le dan la razón a la empresa, y improcedente es que le dan la razón al trabajador. Efectos, si es un despido nulo, readmisión más salario de tramitación. Si es un despido procedente, no hay indemnización, salvo que sea un despido por causas objetivas o despido colectivo, que en este caso sí tiene derecho a indemnización. Y si es despido improcedente, pues lo que hemos dicho. Esto lo veremos en la parte práctica. Readmisión no suele ser, normalmente no suelen readmitir, sino que le ponen la indemnización al trabajador que se vaya. Ojo, como te readmitan, que te pueden hacer la vida imposible, ¿vale? Pero eso es el caso de despido improcedente.
Salario de tramitación, lo que hemos dicho, salario, aquí tenéis un resumen de todas las indemnizaciones, de todas las más habituales. Trabajaremos con todas ellas, ¿vale? Y creo que cómo se calcula, que veremos la práctica y ya está. Echarle un vistazo al tema, a lo que nos queda del tema 3, para la semana que viene ya irnos al 4, de los contratos. Como muchas cosas se ven en itinerario personal para la empleabilidad, o lo habéis visto en FOL, o cualquier cosa, yo os he puesto en negrita, quiero que echéis un vistazo a los dos contratos, os los voy a poner ahí, para que lo veáis un segundo. Está además señalado en negrita lo más importante, lo que destacan de esos contratos. Modalidades de trabajo, ¿no? Los de duración determinada, por circunstancia de producción, por sustitución de la persona trabajadora, y los formativos, ¿vale? Esos dos de cada. Fijaros que tenéis contratos de circunstancia, veis que lo más importante está en negrita. Formativos. Formación en alternancia, sin cualificación, vinculados a estudios, el salario, es decir, lo más importante, las características fundamentales de esos contratos, que son 4 cositas de cada, es decir, de esta presentación os la leéis y cogéis esos 4 contratos y les traéis las 4 cosas puntuales, que eso sí os puede caer alguna pregunta en el examen. Insisto que el 75, 76, es decir, casi el 80% de la parte teórica del examen es del tema 3, ¿vale? Y este ¿De acuerdo? punto entra en blanquito. Y de lo que es el contrato, hagáis sobre el blanquito, ¿no? Sí, es decir, os he señalado, esto es solo lo que pone en el Ministerio de Empleo, y os he señalado aquellas características un poco para entender cuál es el tipo de trabajo y cómo funciona. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues venga, a por ello. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Os voy a colgar. Joder, que suena muy mal. Os voy a subir a la plataforma el tema 4 teórico, documentos que vamos a empezar a trabajar, porque la semana que viene quiero ya iniciar el foro. Las primeras pinceladas prácticas. Documentos que vamos a utilizar, que tenéis que tener, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Si la semana que viene no empezamos la práctica, a la siguiente sí o sí. Con lo de la semana que viene lo terminamos. Y esa es la teoría que va a entrar en el parcial y que va a entrar al final del curso. ¿Vale? Por lo que ya podéis hacer los pequeños anotaciones y sacarlos. Para empezar la práctica, porque ya será práctica hasta el final. ¿Vale? Cualquier duda me escribís. O lo ponéis en el foro o lo que sea. ¿De acuerdo? Buena semana a todos y a todas. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta la semana que Es un viene. placer escuchar la voz desde casa. Porque aquí me decían algunas de vuestras compañeras, dice, te están poniendo verde, te están diciendo. Pero bueno, aquí ya, pues ya lo sé. Venga, buena semana a todos. Igualmente.